Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarle que me acompañe, hermanos, amén, por favor, a la escritura. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer solamente un versículo. Amén, el versículo número 15. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia para adorar, alabar y bendecir el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Dios, por darnos la bendición de estar en tu casa. Gracias, Dios, por mis hermanos que pudieron vencer en este día y estar aquí, Señor. Pedimos que bendiga sus vidas de una manera especial, Señor, que derrames tu gracia sobre sus vidas, Señor, y que seas tú en esta hora, Dios, sobrando en ellos, y que tu palabra, Señor, sea de bendición para sus vidas, y que sobre todo, eterno Dios, podamos recibirla y llevarla, Señor, en obra para engrandecer tu nombre y sobre todo, Señor, amén, servirte y buscar tu presencia en todo tiempo. Gracias te damos, Dios, por todas las cosas y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, gloria a Dios. Amén. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, compartir con ustedes este mensaje que yo le he titulado, amén, la presencia de Dios en nuestra vida. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que tuvieron la bendición de contar con la presencia de Dios. Y a través de esto, hermanos, hicieron estremecer al mundo a través de señales y milagros que hicieron. Contar con la presencia de Dios en nuestra vida es algo importante, principalmente porque nos beneficia en muchas cosas y trae a nuestra vida fortaleza, trae a nuestra vida ayuda, trae a nuestra vida una renovación espiritual, trae esperanza, trae muchas cosas. Por eso debemos estar conscientes y darnos cuenta, principalmente, hermanos, el por qué tenemos que interesarnos constantemente en buscar la presencia de Dios. Porque a través de ella recibimos grandes beneficios para nosotros. Pero sobre todo, porque nos ayuda a mejorar nuestra vida en muchos aspectos. Por eso el pasaje que citamos, hermanos, Moisés reconoce el por qué es importante que Dios vaya con él a donde quiera que él fuera. ¿Por qué, hermanos? Porque el contar con la presencia de Dios es más fácil hacer las cosas. Y se nos facilita muchas cosas, pero sobre todo podemos encontrar puertas abiertas, las cuales nunca
pensábamos que se abrirían. Por eso es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas, hermanos, es que en las manos de Dios estamos seguros. No hay cosa más importante para usted y para mí, hermanos, que darnos cuenta el por qué es importante la presencia de Dios. Ahora, yo quiero por lo menos llevar 3 aspectos o 3 divisiones sobre el tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y principalmente darnos cuenta lo que realmente Dios hace cuando usted y yo nos esforzamos por buscar día a día su presencia. Primeramente, hermano, porque la presencia de Dios nos guía. Sí, porque nos guía. Surge una pregunta. ¿Cómo nos guía Dios? Se dice que hay 2 días importantes en la vida del ser humano: cuando nace y cuando descubre el porqué. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. No fuimos creados al azar, no fuimos un error de creación. Fuimos creados o fuimos hechos por Dios con un propósito. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué deberíamos de incluir a Dios en nuestras decisiones, que son tan importantes? Voy a darle 2 razones por las cuales tenemos que hacerlo. La primera es porque Dios prometió o promete guiarnos. Cito lo que dice la Biblia en Salmo 32:8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El otro es porque Dios tiene un buen plan para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 razones por las cuales tenemos que incluir a Dios en nuestras decisiones. Entonces, podríamos sacar dentro de esta división, hermanos, varios aspectos que nos deberían de ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de Dios en nuestra vida. El por qué tenemos que esforzarnos y darnos cuenta que no podemos, hermanos, aplazar en nuestra vida una búsqueda, porque es importante, y más por lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿cómo nos guía Dios? Algo que a mí me ha gustado, hermanos, sobre todo, es la manera como Dios se manifiesta. Y digo esto, hermanos, porque usted puede a través de la Biblia notar infinidades de ejemplos de cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad?, en la vida de sus hijos. Y precisamente, hermanos, a mí me fascinó y me gusta la vida de Elías, ¿verdad? Elías era un hombre, hermanos, que siempre, desde que el Señor lo llamó como profeta, siempre dependió y siempre se dirigió y se dio a dirigir por Dios, y a través de esto llegó a ser usado de Dios de una forma tremenda.
¿sí? Hay muchos ejemplos como el de Josué. Hay muchos ejemplos como el de Pedro, como el de Pablo, de hombres que de una manera u otra, hermano, fueron usados por Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por Dios en todos los aspectos. Pero más, hermanos, porque por medio de las Escrituras es como podemos saber y conocer las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Mire, ¿cómo nos guía Dios? Primero, por medio de las Escrituras. Su palabra es nuestra principal guía. En ella encontramos su voluntad general, sus instrucciones generales. En la Biblia encontramos todo lo que usted está buscando, todo lo que necesitamos, ya sea para el matrimonio, ya sea para la crianza de los hijos, ya sea para las finanzas, ya sea, hermanos, para cualquier otra cosa. En la Biblia encontramos la respuesta que necesitamos de parte de Dios. Por eso es importante que meditemos en esto. Quizás Dios no nos hable como muchos piensan audiblemente, que nos hable personalmente, pero para eso está la palabra, para que la palabra, hermanos, sea la que nos instruya, la que nos dirija, la que nos enseñe, la que nos lleve a todo conocimiento. Y mire, y lo cito lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a llevar realmente, hermanos, a poder entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Si nosotros nos enfocamos en ella, lógicamente, hermanos, aprenderemos y entenderemos cuál es la razón o cuál es la forma en la cual quiere Dios que nos conduzcamos. No necesitamos que Dios venga y nos hable de una forma audible. Necesitamos que Dios se manifieste y corrija muchos aspectos de nuestra vida. Por eso la presencia de Dios es importante en nuestra vida. Otro medio, hermanos, es el Espíritu. Porque a través del Espíritu Santo conocemos a Jesús. ¿Sí? Y a través de conocer a Jesús podemos entender y oír su voz. Y saber, hermanos, cuál es la manera en la cual Dios obra para poder hacer en nosotros su voluntad. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, usted especificará, hermano, cómo es que el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, se llamó a Bernabé y a Saulo para el ministerio. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo tiene parte importantísima en la vida de los creyentes. Para eso vino, para instruir, para eso vino, para dirigir, para eso vino, hermano, para enseñar, ¿sí? Para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio de Dios, para que podamos conocerlo más profundamente y así poder, hermanos, tener la convicción y la seguridad de que Él está obrando en nuestra vida de una manera especial. Entonces, Jesús dijo que era tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, que no nos dejaría solo. Él se iba a ir, pero vendría el Consolador. ¿Para qué? Para dirigirnos y guiarnos a toda justicia y a toda verdad. O sea, entonces, por medio del Espíritu Santo podemos oír la voz de Dios y conocer cuando es Dios manifestándose a nuestra vida a través, hermanos, de muchas formas. Otra manera, hermanos, en la cual podemos hacerlo es a través de otros creyentes. Las decisiones que usted y yo tomemos, hermanos, ¿verdad? Son decisiones nuestras y son responsabilidades nuestras. Pero una bendición es tener a una persona que nos dé un consejo adecuado a nuestra necesidad, ¿sí? O sea, eso es la manera como también la presencia de Dios se manifiesta. Cito lo que dice Proverbios capítulo 12, hermanos, versículo 15. Dice, el camino del necio es derecho,
en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Sí? Amén. Por eso yo creo, hermano, que de una forma u otra, Dios, ¿verdad?, conoce lo que hay en nuestra vida y sobre todo cómo podemos nosotros ser dirigidos por Él. Le decía a la hermana ahorita, platicando, decía, el consejo se da, pero más difícil es recibirlo, o sea, llevarlo a la obra. Darlo es fácil, llevarlo a la obra es difícil. Por eso hay grandes errores, grandes dificultades, grandes problemas en la vida de muchos creyentes, porque a veces, hermanos, no quieren aceptar, no quieren reconocer, ¿verdad? O sea, de una forma u otra, Dios se manifiesta porque Dios tiene, ¿verdad?, a sus hijos para usarlos, para darles ciertos mensajes, hermano, como para fortalecer a los que lo necesitan. Porque hay mucha debilidad, hay muchos problemas, hay mucha dificultad, hay muchas cargas en la vida de muchos hermanos. Y a veces Dios se manifiesta, hermanos, en alguien para dar un consejo adecuado a la necesidad que esa persona está necesitando. Y es sabio si lo lleva a la obra. Entonces, realmente, hermanos, estamos entendiendo principalmente, hermano, cómo Dios nos guía. Dios puede usar muchas formas para guiarnos. Dios es soberano. Mire, Dios incluso puede usar una circunstancia para hablarnos. ¿Sí? A veces nuestra vida no van de acuerdo al plan de Dios y Dios se encarga. Por eso dice Romanos 8:28, hermano, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, entendamos y comprendamos esto, hermano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce, hermanos, lo que hay en nuestra vida. Y de una manera u otra, Dios se encarga, hermanos, para dirigirnos y llevarnos por el camino que Él ha trazado sobre nuestra vida. Al momento en que nosotros venimos a Él y dejamos nuestra vida, Él toma el control y entonces Él comienza a hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tan importante es la presencia de Dios en nuestra vida? Es mucho. Es mucho. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no entendemos esto, realmente, hermanos, nunca vamos a poder salir, hermanos, de ese mismo problema en el que estamos viviendo actualmente. Y vamos a tener infinidad de errores y no vamos a entender ni comprender realmente cómo debemos de conducirnos delante de Dios y de los demás. En segundo lugar, hermano, la presencia de Dios nos fortalece. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles en las cuales perdemos el ánimo y la fuerza. Algunas personas incluso han perdido el deseo de vivir cuando han experimentado en algún tiempo algo difícil en su vida. La palabra de Dios, hermano, nos habla de ejemplos de la Biblia, de hombres que pasaron por esta misma situación, hombres que vivieron, hermanos, momentos difíciles, pero lo más importante es reconocer el problema y las situaciones que nos disgustan y lo más importante, buscar a Dios para que nos dé la fortaleza que necesitamos. Por eso yo les comentaba, hermanos, en el caso de Elías. Después de haber tenido Elías una victoria grande, de haber visto la gloria de Dios cuando ofreció aquel holocausto y cuando mató a aquellos profetas de Baal y de Acera, y cuando vino, hermanos, la reprensión o la manera de Jezabel de decirle que iba a morir. O sea, me llama la atención, hermanos, cómo un hombre vio la gloria de Dios de una forma tan impactante y después, hermanos, tuvo miedo, tuvo temor.
y huyó. Y me fascina cómo Dios, hermanos, se manifiesta, cómo Dios le habla, cómo Dios lo fortalece, cómo Dios obra en su vida. En momentos difíciles, ahí estaba la presencia de Dios manifestándose de una manera preciosa. Ahora, alguna manera de obtener fuerza es teniendo fe. Mire, yo creo, hermano, que a nuestro alrededor conocemos testimonios de personas, de hermanos que han pasado por ciertas experiencias en su vida. Y quizás, hermanos, en esas experiencias ellos entendieron y comprendieron el propósito por el cual ellos se encontraron en esa situación, en ese problema. Pero a través de esto, hermanos, ellos pudieron ver la gloria de Dios manifestándose de una manera tan preciosa, hermanos. ¿Sí? Que es la manera, hermanos, en la cual, ¿verdad?, Dios se manifestó, y a través de ver la manera de cómo Dios obró, eso es lo que hace que nuestra fe crezca al saber de la, hermanos, de la realidad de cómo Dios se manifiesta a través de su poder y su misericordia. Por eso nuestra fe siempre tiene que estar a un punto, hermanos, en el cual podamos entender y comprender, hermano, que todas las cosas, ¿verdad?, todas las cosas que hay en nuestra vida son o se mueven bajo la mano de Dios. No podemos nosotros ni siquiera dudar de las promesas que Dios tiene para nosotros. Hay infinidad de promesas, y más cuando dependemos de Él. Por eso me fascina lo que dice Isaías 40:31, que dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, el ver la gloria de Dios, hermano, de una forma tan increíble, es lo que estimula nuestra fe. El ver a Dios obrando en nosotros. Pasamos situaciones en las cuales no esperamos en nuestra vida. Enfermedades que no creíamos que iban a venir a nuestra vida, ni jamás pensamos que iban a llegar. Pero a veces tenemos que entender, hermano, que los planes de Dios son los planes de Dios. Y lo que Él ha ejercido sobre nosotros, Él lo va a llevar a cabo. Y lo único que Él demanda es confianza y fidelidad en los momentos difíciles en nuestra vida. Sabiendo de antemano, hermanos, que tarde o temprano Él renovará nuestras fuerzas. ¿Sí? Entonces, la presencia de Dios nos fortalece. ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando obedecemos a Dios. ¿Sí? Cuando obedecemos a Dios. ¿Qué sucede cuando obedecemos a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando obedecemos al Señor? Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, viene un ánimo a nuestra vida. Viene, amén, un contentamiento. Viene, hermano, nos encaminamos al propósito de Dios y podemos ver todas las cosas de una forma tan gloriosa cuando obedecemos a Dios. Pero cuando lo desobedecemos, entra un desánimo, entra una tristeza, entra una frustración, entra un dolor a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo contrario a lo que Dios ha establecido. O sea, Dios se agrada de la obediencia. Aún en lo más mínimo que usted y yo podamos hacer, Él se agrada. Por eso, mis amados hermanos, yo creo que no hay cosa más importante para nosotros que el obedecer a Dios. Si queremos ser bendecidos por Dios en todos los aspectos de nuestra vida, la obediencia es la mejor forma o la mejor manera en la cual podemos ser acreedores a lo que Dios prometió sobre nuestra vida. Pero no solamente es a través de la obediencia, también es gozándonos en Dios, hermanos. ¿Sí? También es gozándonos. ¿Qué
qué es lo que causa la tristeza, hermanos? Cuando venimos, porque a veces venimos afligidos, a veces venimos tristes, a veces venimos con problemas, a veces venimos, hermanos, cansados de tanto ajetreo de la vida o del día. ¿Y qué es lo que produce todo esto, hermanos? En nuestra vida nos debilita, ¿sí? Nos quita la fuerza, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Para adorar a Dios, para exaltarlo. Venimos con una mentalidad, hermanos, y al final nos vamos igual. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente, hermanos, todo esto afecta grandemente nuestra vida, y más cuando venimos a la casa del Señor. Por eso tenemos que entender esto, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Por eso el gozo, hermanos, trae contentamiento, trae alegría, trae felicidad, trae paz en nuestra vida. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, debemos de venir con una actitud diferente, con una actitud, hermanos, de alegría. ¿Por qué? Porque venimos a adorar a Dios, venimos a adorar su presencia, venimos a exaltarlo a Él. ¿Sí? No hay cosa más importante para nosotros que la presencia de Dios. Entonces, la misma palabra del Señor lo dice, hermanos. Y me fascina lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Fíjense, el gozo del Señor es nuestra fuerza. La Biblia dice que si está alguno triste, ¿qué? Cante. Amén. O sea, la tristeza, hermanos, debilita nuestra vida y trae pensamientos que nos afectan tarde o temprano. Pero cuando hay alegría y hay canto en el Señor, hermano, ¿verdad? Nuestro aspecto cambia. Amén. Entonces, aún en medio de las enfermedades o dificultades, debemos gozarnos. Aún en medio de la situación que estemos viviendo, debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio, como dice la palabra del Señor. Entonces, yo creo, hermano, que en verdad la presencia de Dios es grande en nuestra vida, porque trae fortaleza. ¿Sí? Por eso es tan importante contar con la presencia de Dios. Por eso Moisés, hermano, tenía un concepto claro con respecto a esto. Él sabía que para donde quiera que tenía que moverse, necesitaba ir la presencia de Dios con él. Porque así, hermanos, así es más fácil poder hacer las cosas de acuerdo a los planes de Dios. Y sobre todo, ser bendecidos, hermanos. Entonces, ¿cuál es otra forma también, hermanos, de que la presencia de Dios nos fortalece? La más simple, buscando la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde somos fortalecidos. No sé si usted ha leído la historia de David, hermanos, cuando David huyó, cuando Saúl quería matarlo, y David huyó, hermanos, hacia donde estaban los filisteos. Y David se refugió. Y David pasó una serie de procesos estando en ese lugar. Amén. Fueron atacados, llevaron a sus esposas, a sus hijos de David y de sus guerreros. Y la Biblia dice, hermanos, que sus mismos guerreros querían apedrear a David. Querían matar a David. Mire, cito lo que dice la palabra de Dios y lo cito lo que dice en 1 Samuel capítulo 30 versículo 6, que dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo,
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahí es donde está la clave, hermanos, para todas las cosas. Porque para poder entender esto, hermanos, necesitamos sentir la presencia y saber de la realidad de lo que Dios hace. Yo les he dicho a muchas personas cuando me piden un consejo con respecto a alguna situación, les he dicho cuando traigo una naranja o traigo algo y les digo, en una naranja digo, está dulce. Y luego me dice, ¿y usted cómo sabe? Porque yo la probé. Y así les digo, así es Dios. Cuando probamos a Dios, conocemos la verdad de Dios, conocemos realmente a Dios y sabemos cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta. A pesar de las situaciones que vivamos, que tengamos que pasar, porque no somos inmunes al sufrimiento, no somos inmunes a las tribulaciones, no somos inmunes, hermanos, a que no vamos a pasar algún problema en nuestra vida. ¿Sí? Todo ser humano pasará alguna circunstancia en su vida, pero la diferencia de nosotros, hermanos, es que nosotros nos fortalecemos y dependemos en Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso David, hermanos, a pesar de todo lo que vivió en ese momento, él comprendió y entendió, hermanos, que solamente Dios podía obrarlo. ¿Y cuál fue la historia de esta situación, hermanos? David consultó a Dios. Dios le dijo, ve por ellos. Y Dios le entregó a esos enemigos. Y rescató, ¿verdad?, a todas las familias que se habían llevado. Amén. Entonces, en verdad, hermanos, que hay dificultad y luchas. Sí, las tenemos. Pero debemos fortalecernos en el Señor. Sí. Recuerdo cuando me habían regalado una camioneta, una Explorer, y fuimos al seguro a dar bueno, llevé a un hermano a dar sangre y dejé la camioneta afuera. Y cuando salimos, ya no estaba la camioneta. Se la habían llevado. Apenas tenía, no sé, 3 semanas que me la habían dado. Y el hermano cuando me miró, volteó a verme así y lo único que yo dije fue que di vuelta y dije, gracias Dios. Gloria a tu nombre. Porque todo, hermanos, todas las cosas, Dios sabe por qué pasan. Dios conoce todo lo que pasa en nuestra vida, pero tenemos que sostenernos de Dios, hermanos. Pasamos, yo creo que usted ha pasado por luchas, por pruebas, por dificultades que le han atormentado, que le han afectado, que le han dañado. Pero solos no podemos, hermanos, lograr ni menos superar la situación que vivamos. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Porque con Dios es más fácil caminar, con Dios es más fácil avanzar, con Dios es más fácil, hermanos, hacer las cosas. Porque Él tiene el control y Él sabe, hermanos, cómo movernos para que nosotros podamos estar en paz. Y sobre todo, hermanos, estar tranquilos. Nada de lo que usted haga, hermanos, ¿verdad? Si Dios ha establecido algo, Dios lo va a llevar a cabo. Aunque usted haga lo que haga, Dios lo va a llevar a cabo. Pero lo que sí podemos decir es que en todo tiempo Dios va a obrar en nuestra vida, hermanos. Aun cuando pasemos por un proceso, Dios va a obrar. Entonces, ¿por qué es tan importante la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos? Pero también la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, nos protege. Es otra de las cosas importantísimas en nosotros. Mire, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, cuando todo a nuestro alrededor nos habla de peligro, de inseguridad, de riesgo, cuando todo es incertidumbre y temor, más que nunca necesitamos con urgencia afirmarnos a Dios.
No hay cosa que Dios no sepa. Para los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, principalmente, hermano, porque el amor de muchas personas, y me refiero a cristianos, se han enfriado. Situaciones como lo que ha causado, que paralizó al mundo, trajo un caos tremendo, y la vida ya no va a ser igual por esta pandemia que sucedió. Pero lo que sí podemos entender y comprender, hermanos, es que en las manos del Señor podemos caminar con seguridad. ¿Por qué? Porque ya sea que si vivamos o que muramos, vamos a irnos con Él. Nos iremos con Él. Amén. Por eso, en verdad, hermanos, hoy nos hace mucha falta asentar nuestra fe. ¿En dónde? En Cristo la roca. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, redescubrir que en Él hay seguridad para nuestra vida, y una vez más volver a confiar en su amor y en su cuidado. Amén. Entonces necesitamos experimentar, hermanos, a Dios en nuestra vida para que Dios nos proteja de toda cosa. Hay 3 salmos, hermanos, tan preciosos, hermanos, que prometen protección a nuestra vida, que es el Salmo 46, el Salmo 91 y el Salmo 121. Cuando meditaba en el Salmo 46, hermanos, recordaba hace algunos años en Chile sucedió un terremoto que sacudió tremendamente ese lugar. Y en una iglesia tan pequeñita, hermanos, estaba algunos hermanos alabando a Dios. Y en el testimonio que se narra, hermanos, dice que la gente corría asustada de un lado hacia otro, gritando. Y en esa iglesia pequeña estaban alabando y glorificando a Dios, y ni siquiera se dieron cuenta del terremoto, hasta que alguien se arrimó y les dijo lo que estaba sucediendo. Y la pregunta de esta persona hacia ellos fue: ¿por qué no sintieron temor? ¿Por qué no sintieron preocupación? Y dijo él: es que en la presencia de Dios nos olvidamos de todo. Y en la presencia de Dios estamos tan seguros, que estamos tan fortalecidos y sobre todo en paz. Y estas palabras hicieron que muchas personas, hermanos, vinieran a los pies de Cristo. O sea, qué tan importante, hermanos, es lo que Dios hace. Por eso la diferencia, hermanos, es cuando no tenemos el conocimiento amplio de Dios. Cuando tenemos un conocimiento, hermanos, vago. O sea, cuando no experimentamos a Dios, hermano, en nuestra vida, no podemos sentir esto. ¿Por qué? Porque no lo experimentamos, porque no sabemos si es real o no es real esto. Y lo que hemos vivido a Dios en nuestro corazón, sabemos de la existencia de Dios y sabemos cómo Dios se mueve y cómo Dios se manifiesta. Cómo Dios, hermanos, hace las cosas. Por eso Dios promete estar con nosotros siempre y nunca dejarnos, porque Él conoce nuestras debilidades y sobre todo, hermanos, sabe que somos frágiles y sabe que podemos caer. ¿Sí? Mire, hay un pasaje, hermanos, que a mí en lo personal me gusta mucho y se encuentra en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué es lo importante, hermanos, en esto? ¿Verdad? Buscar la presencia de Dios por lo que trae a nuestra vida, por lo que hace a nuestra vida. Porque para todo, hermanos, necesitamos el consejo de Dios. Y la única forma en la cual usted y yo, hermanos, podemos realmente mirar la gloria de Dios es a través de tener una relación con Él. Porque Él nos guía, porque Él nos fortalece y porque Él nos protege de todas las cosas. Y no hay cosa, yo creo, más importante para usted y para mí
que descansar en el Señor, hermanos. ¿Sí? Ojalá, hermanos, que usted entienda esto y comprenda. Todas las cosas, hermanos, que se muevan en nuestra vida son porque Dios sabe lo que está haciendo. A veces yo le pregunto a Dios sobre mi vida, lo que está pasando. Y a veces le digo al Señor, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo? Y parece que Dios me dice, tranquilidad, tranquilidad. Porque el día que Dios haga las cosas, hermano, ese día van a ser cosas gloriosas. Por eso yo creo, hermanos, que tenemos que esforzarnos por buscar a Dios en nuestra vida. ¿Sí? Yo no sé si usted esté pasando por situaciones difíciles en su vida. Yo no sé qué problemas usted esté viviendo en este momento. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando en su vida, pero Dios sí la conoce. ¿Sí? Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que mirar es que las cosas que suceden son para bien de nuestra propia vida. Una, para fortalecernos espiritualmente, otra, para aumentar nuestra fe y otra, hermanos, para confiar más en Dios. ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está pasando? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Quizás usted ha orado mucho, quizás usted le ha pedido a Dios de muchas formas y parece que Dios no obra, pero créamelo, hermano, que Dios está trabajando. Dios está haciendo las cosas para bien de nuestra propia vida. Dios no va a hacer nada, hermanos, ¿sí? Sino hasta que ya Dios esté, amén, por moldear nuestra vida para su propósito. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Ese es el punto, hermanos. Lo que tenemos que pedirle a Dios constantemente. Esto que estoy viviendo, ¿qué va a ser en mi vida? ¿Qué va a ser en mi vida? ¿Sí? Y ojalá, hermanos, que la palabra del Señor, aun cuando es algo simple, para muchos podamos reflexionar y darnos cuenta de la importancia que es contar con la presencia de Dios en nuestra vida. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración principalmente para si hubiese alguna persona que aún no ha recibido a Jesús en su corazón y en esta tarde quisiera entregar su vida. Es el tiempo de que rindas tu vida a Jesús. Solamente di conmigo esta oración. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, dile: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, yo vengo ante tu presencia con la necesidad, Señor, de tenerte en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Te invito a que entres a mi vida, a que mores en ella, Señor, y que hagas, Señor, una obra perfecta en mi corazón, cambiándome, Señor, en todos los aspectos, y me des la oportunidad, Señor, de poder acercarme a ti. Te entrego mi vida, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.